casas. Acá les voy a presentar un caso práctico. Si bien micropilotos de fundación en casas es algo bastante simple y son cargas súper bajas las que pueden transmitir las casas, pero este proyecto en particular nos llevó a realizar un estudio más profundo del diseño de estos elementos. En las casas, bueno, las casas son cabañas de madera, las están ejecutando en Santa Cruz, pero lamentablemente en este proyecto no contamos con información geotécnica de ningún tipo. Y el cliente, bueno, pues no tenía tiempo ni mucha intención de hacer estudio de suelos. Estas cabañas estaban sometidas tanto a cargas axiales como a cargas laterales y la ejecución de ellas las están haciendo en una ladera. Y bueno, y además en particular por temas ambientales no hay posibilidad, por temas ambientales y también de arquitectura, no hay posibilidad de ejecutar un cabezal para los micropilotos, más que todo porque se ve feo el cabezal de hormigón en todo el entorno. Bueno, inicialmente cuando nos entrevistamos con el cliente, nosotros obviamente le solicitamos el estudio de mecánica de suelo. Nos dicen que no tienen, bueno, le decimos, bueno, para poder hacer por lo menos un estudio acabado, bien hecho, pues hagamos un ensayo de investigación para poder así determinar por lo menos la capacidad del suelo. Pero lamentablemente igual el acceso al proyecto era bastante complejo, la movilización de la maquinaria, todo a lo cual, bueno, tampoco se accedió. Por lo que, bueno, nosotros igual osadamente y de acuerdo a nuestra experiencia en suelos similares, dijimos, bueno, está bien, vamos a diseñar el proyecto siendo un poco conservadores en cuanto a los parámetros geotécnicos del suelo. ¿Con qué contábamos nosotros en esta oportunidad? Nosotros contamos con fotografías con fotografías del suelo del sector, con lo que, bueno, igual el cliente nos indicaba que era un suelo bastante competente, tipo maicillo con una compacidad bastante densa. Igual cuando fuimos para allá con una excavadora, hicieron calicatas y la verdad sí, el suelo era bastante denso y se notaba bueno, la presencia de suelos arenosos con un alto contenido de finos y también había sectores donde se observaba materia orgánica. Que se me quedó pegado esto ya. Bueno, acá en el proyecto se trabajó con dos tipos de cabañas. Esta cabaña que les estoy mostrando es la cabaña que arrojaba las cargas más elevadas. Como pueden ver, son elementos simétricos, bueno, a excepción de acá en este sector al final le agregaron una pequeña piscina, pero son elementos simétricos donde las cargas son iguales en ambas alas de la casa. La carga máxima axial presente, bueno, es en las columnas de la terraza, que son de 53 kilonewton, y la carga máxima lateral es de 20 kilonewton. Entonces, bueno, para esto nosotros partimos porque, bueno, el diseño de micropilotes lo realizamos de acuerdo al Eurocódigo 7, donde dependiendo de la aplicación y las condiciones de las obras, realizamos verificaciones, de las cuales las principales que hacemos son la verificación por resistencia interna, la verificación por resistencia externa, que ya estamos hablando de la resistencia por fuste netamente. También verificamos el pandeo al que pueda estar sometido el micropilote y por último la puesta en servicio donde estimamos asentamientos. Bueno, cuando partimos con la comprobación por resistencia interna para determinar el elemento estructural que vamos a considerar en los micropilotes, para cumplir con esta comprobación, los valores de cálculo de las acciones deben ser menores que los valores de cálculo de la resistencia de diseño del miembro portante de acero.
donde el factor de seguridad para el cálculo de la resistencia de diseño, de acuerdo al Eurocódigo 7, tiene un valor indicado de 1,15. Entonces, claramente las cargas eran muy bajas. El elemento de menor proporción que nosotros manejamos es el Titán 3016, que tiene un diámetro exterior de 30 milímetros y un diámetro interior de 16 milímetros. Y tiene una resistencia característica de 155 kilonewtons. Bueno, en vista de que igual por las condiciones de que teníamos muy poca información del proyecto, las cargas nosotros para esto lo mayoramos por un factor de 1,5. Y como les indiqué anteriormente, bueno, la resistencia característica la minoramos por un valor de 1,15. Con lo que igual claramente la capacidad de la barra 3016 es adecuada para las solicitaciones axiales a las cuales estaba sometido el proyecto. Adicionalmente, igual para el diseño de los micropilotes, uno normalmente considera una reducción de la sección por corrosión. Pero es importante destacar que para una protección duradera contra la corrosión se exigen que las fisuras en el bulbo sean menores a 0,1 milímetros. Entonces, esto se ha comprobado en numerosos ensayos de adherencia con medición de las aberturas de la fisura en micropilotes Titán extraídos, comparándolos con valores de carga. Entonces, la desigual elongación de la barra de acero y el cemento se compensa a través de las microfisuras que se originan desde la rosca de la barra. Las microfisuras de desarrollo radial con una abertura menor a 0,1 milímetros se consideran irrelevantes de cara a la corrosión y a la adherencia. Por lo que en este caso, debido también a la geometría, al diseño de la rosca de nuestras barras, no es necesario disminuir la capacidad de las barras por un efecto de corrosión. Pero, bueno, también es importante destacar que, como les comenté al principio, acá en este proyecto no es posible realizar un cabezal de fundación para el micropilote. Entonces, del nivel de terreno natural hacia arriba, el micropilote inicialmente va a quedar expuesto 30 centímetros, por lo cual en el proyecto nosotros consideramos que el último metro de la barra quedaría galvanizado en conjunto con todos los elementos que quedan expuestos, que en este caso son la placa y las tuercas. Ya. Bueno, como les comenté también, igual el proyecto está sometido a cargas laterales y si bien sabemos, los micropilotes son elementos muy buenos tomando cargas axiales, pero son elementos muy esbeltos y muy frágiles a solicitaciones cortantes, por lo cual también realizamos la verificación al corte de acuerdo al Eurocódigo 3. Donde, bueno... Eurocódigo 3. Eurocódigo 7 o Eurocódigo 3. Sí. Ya, bueno, ya, bueno, en base a esta, calculamos esta resistencia al cortante en función de esta variable que es el área de corte a la cual, de acuerdo a la normativa, para secciones circulares, huecas y tubos de espesor uniforme, donde el área corresponde a la sección de corte, se puede tomar como esta expresión. Con lo que nosotros calculamos el corte admisible de la sección de Titán 3016, que nos da un corte admisible de 39,9 kilonewton, lo cual es apto para la solicitación de 20 kilonewton, la cual también mayoramos por 1,5. Ya seguidamente vamos con a la comprobación a resistencia externa, donde vamos a verificar la capacidad por fuste del micropilote. Bueno, si bien sabemos, los micropilotes transmiten cargas al suelo principalmente por fuste. La resistencia por punta por lo general se desprecia, salvo si en el proyecto tenemos presencia de roca. La resistencia del micropilote en el suelo depende de la superficie de cuerpo de inyección y del valor límite de rozamiento del suelo circundante.
la longitud de transmisión necesaria del micropilote para que las cargas se transmitan al suelo se obtiene a partir del diámetro del cuerpo de inyección y el valor límite de rozamiento, que se minora con el coeficiente de seguridad para la resistencia del micropilote. En este caso, el diámetro del bit de perforación que nosotros tomamos fue una boca de botones de diámetro de 55 milímetros. Esta boca de botones está diseñado para suelos tipo rocas alteradas y disgregadas, filitas, esquistos, arcillas duras. Nos fuimos, igual tomamos este tipo de bit de perforación considerando que estábamos en un suelo bastante denso, pensando que es un maicillo. En cuanto al factor de ensanchamiento del cuerpo de inyección, nosotros estamos considerando que es una arena limo-arcillosa, donde los valores promedios experimentales que hemos realizado en la empresa en micropilotes que hemos exhumado, se ha determinado que el factor de aumento del diámetro, tanto para en arena son 50 milímetros, en grava son 75, por lo que nosotros para la ampliación del diámetro de perforación consideramos igual 40 milímetros, siendo un poco conservadores, ya que no tenemos información técnica del suelo, por lo que nuestro diámetro de diseño pasó a ser de 95 milímetros. Ya. Bueno, seguidamente, ya directamente para calcular la capacidad admisible de nuestro suelo, ya con nuestro diámetro de perforación, considerando igual que tenemos un suelo arenoso, y tomando en cuenta que igual el maicillo es un suelo que se considera que tiene un NSPT de 50 golpes o más. Nosotros tomamos un número de golpes igual a 40, con lo que tomamos un factor de capacidad por fuste de 225 kilopascales, y con eso procedemos a calcular el valor de la resistencia externa. En este caso, como no tenemos cargas de ensayo, simplemente estamos trabajando con valores empíricos, el factor de seguridad para el diseño de micropilotes a compresión es de 1,4. Pero en este caso nosotros también fuimos un poco conservadores y tomamos un factor de seguridad de 2 para la minoración de la capacidad por fuste del elemento, con lo que obtenemos que la tensión admisible de nuestro suelo pasa a ser de 57 kilonewton para una profundidad de micropilote de 1,70 m, considerando 1,70 m de barra empotrada y 30 centímetros, que son los que les comenté que quedarían expuestos. Ya está, estaríamos trabajando con barra de 2 metros. Ya. Seguidamente, bueno, vamos con la comprobación de la seguridad al panteo. En general se considera que el panteo bajo cargas de compresión está restringido por el soporte del suelo circundante. No obstante, si nos vamos un poco a la norma DIN 19971, ella requiere la verificación para micropilotes, los cuales se desarrollan parcialmente bajo agua o en suelos cohesivos muy blandos, con valores de cohesión no drenada inferior a 10 kilopascales. Hay investigaciones realizadas que evidencian falla por pandeo bajo condiciones desfavorables debido a un reducido apoyo lateral, incluso en suelos con valores de cohesión no drenada mayores a 10 kilopascales. Entonces, también yéndonos un poco a la norma DIN 1054 para los micropilotes, aquí se hace referencia a las recomendaciones de la Sociedad Alemana de Geotecnia, en la que se establece que la verificación al pandeo se suprime ante la presencia de suelos granulares o bien cohesivos mínimamente de consistencia rígida. Y bueno, también, si bien sabemos, la cohesión no drenada de los suelos cohesivos puede ser determinada mediante ensayos axiales de compresión, triaxiales o de corte con veleta, pero desafortunadamente este tipo de ensayos no forman parte de la investigación geotécnica estándar, por lo que la cohesión no drenada se obtiene de tablas de referencia o correlaciones empíricas referidas a sondajes.
Entonces, en este caso, para la estimación del valor de cohesión no drenada del proyecto, se consideró la tabla que observamos acá. Esta tabla de correlación, considerando que para el suelo del proyecto se estimó un SPT de 40 golpes. Acá, bueno, iríamos ya a la última fila. Un suelo de consistencia alta, arenoso, con un alto contenido de arcillas y limo. Entonces, bueno, básicamente consideramos el efecto de pandeo mediante un coeficiente R basado en un factor que llamamos CR, que depende del tipo de terreno. En esta expresión, bueno, nosotros, si bien, como les mencioné anteriormente, no deberíamos considerar el factor de pandeo. Nosotros igual en el estudio, eh, eh, por la premisa de que no tenemos información geotécnica, decidimos también verificar poniéndonos en el supuesto de que estamos en presencia de un suelo un poco competente. Entonces, bueno, ya nos vamos directamente a esta expresión donde en el numerador se considera la suma, la resistencia de mortero o lechada y la de la armadura tubular y armado interior. Y en el denominador reducimos la resistencia en función del tipo de ejecución. Pero aquí lo que nos importa principalmente es el factor R, que es un factor empírico que reduce la resistencia por el efecto de pandemia. Obviamente el factor R no puede superar la unidad. Como les comenté, este es un factor CR que está en función únicamente de un factor CR que está tabulado en la siguiente tabla. También es importante mencionar que se debe considerar el efecto de pandeo aplicando el factor de reducción menor o igual a la unidad cuando el micropilote está rodeado con arenas con compacidades flojas a medias o suelos cohesivos con consistencias blandas a medias. En caso de que existan zonas del micropilote denominadas libres por existir huecos en el terreno, sobresalir el micropilote de la superficie del mismo o estar rodeado de terreno inestable. En este caso nosotros tomamos esta condición, la condición libre. ¿Por qué? Porque igual nuestro micropilote consideramos que va a estar unos 30-40 centímetros sin suelo circundante por encima del nivel de terreno natural. Entonces, conservadoramente nosotros consideramos 40 centímetros de altura libre. Nos fuimos para este escalón, donde consideramos 40 centímetros de altura libre y 30 milímetros del diámetro de nuestra barra, lo que nos da un CR de 1333. Con este valor nosotros nos vamos a calcular nuestro coeficiente de reducción de la capacidad del elemento. Y bueno, ya ahí esto es calcular, ya aquí. Ahora luego nos vamos a calcular en función también del tipo de terreno de perforación. Estamos considerando que esto es un terreno con nivel freático permanentemente bajo la punta del micropilote y perforación sin revestir, sin empleo de lodos. Si bien el método de ejecución Titán considera la ejecución de una lechada de perforación, por temas ambientales, acá no se empleó la lechada de perforación para evitar contaminar más el cerro como tal, y por eso también es que no van a ejecutar los cabezales para los micropilotes. Entonces estamos considerando un factor de reducción en función del tipo de terreno y perforación de 1,30. Ya si consideramos aquí la resistencia por la lechada, esta sería la resistencia por el armado interior y la resistencia como tal de la barra. Ya aquí tenemos considerado el factor de reducción por el tipo de terreno, el tipo de ejecución, el coeficiente de reducción, lo que nos da aquí el factor de reducción R, y obtenemos una capacidad de 75 kilonewton, igual, lo cual está en línea con los 50 kilonewton de carga actuante axial sobre nuestro micropilote. Ahora, también en este proyecto tuvimos que hacer
aparte de una verificación geotécnica como tal, una verificación ya un poco más estructural, ya que del nivel de terreno natural hacia arriba, el micropilote también se va a estar comportando al quedar expuesta a 30 centímetros directamente en la conexión con la estructura. Esta estaría trabajando como una columna muy pequeña pero muy esbelta, por lo que se requiere una verificación a flexocompresión del elemento en este tramo de la barra. Entonces, de acuerdo con el manual de construcción de acero AISC, para elementos a flexocompresión, se debe cumplir cualquiera de estas dos condiciones en función de las cargas actuantes y nominales. En este caso, nosotros tomamos el par de cargas más desfavorables y consideramos un momento último con un brazo palanca de 30 centímetros. Y bueno, acá nosotros realizamos dos verificaciones para determinar el fenómeno que estaba gobernando nuestra barra. Hicimos una verificación de la resistencia a la compresión por pandeo flexionante y una verificación de la resistencia a la compresión por pandeo flexotorsional. De lo que nos resultó, igual no ahondo mucho en todo el proceso de cálculo de esta verificación estructural. Igual, con todo gusto les podemos compartir la verificación que realizamos para que la puedan realizar, porque ya igual es un tema netamente estructural. Con lo cual, acá determinamos que la sección que gobierna es a la compresión por pandeo flexionante, por lo cual nosotros empezamos a iterar, ya que con los 30 centímetros la barra no verificaba para esta condición y empezamos a reducir la altura que íbamos a dejar libre. Con lo que llegamos que con una longitud máxima de 22 centímetros se evita una falla flexotorsional. Sin embargo, nosotros recomendamos que instalaran la barra dejando una longitud libre de 10 centímetros. Actualmente en el proyecto se está ejecutando considerando 15 centímetros de longitud libre. Igual estamos dentro del lado conservador. Ya luego, yéndonos un poco a la parte final, a la comprobación en servicio, bueno, el cálculo de las deformaciones o asentamientos es complejo y se lleva a cabo mediante software o bien mediante ensayos de carga. Y normalmente, de partida, normalmente no se disponen de estudios de suelo exhaustivos y aquí no contamos con estudios de suelo. Y creo que se lo he dicho ya muchas veces. Y bueno, pero según la norma DIN 4128 es válido para elementos con longitudes de hasta 10 metros y sin confinamiento lateral. Se puede esperar bajo cargas admisibles unos desplazamientos axiales de hasta 10 milímetros. Los diagramas de carga de formación, estos están basados en muchas pruebas de carga, igual facilitan una rápida estimación de los asientos en cabeza. Sin embargo, también es posible estimar estos asentamientos permanentes mediante una hipótesis de cálculo simplificada, donde para la obtención de estos asentamientos se combina la rigidez axial del miembro portante, que esta rigidez la obtenemos en el catálogo de nosotros, tenemos la rigidez axial de los elementos y del cuerpo de cemento, ya que el micropilote es un material compuesto de acero y cemento. En cuanto a la rigidez axial del cuerpo inyectado, con un módulo podemos considerar un módulo de elasticidad de 34.000 Nm². Este valor lo sugiere el reglamento DIN 1992. Bueno, de manera tal que una rigidez simplificada total del micropilote la obtenemos sumando ambos valores para posteriormente, en función del valor característico de la carga, estimar el porcentaje de deformación del elemento y así su asentamiento, dependiendo de la profundidad del micropilote proyectado. En este caso, obtenemos que el asentamiento proyectado, según la rigidez axial del elemento, el cuerpo inyectado y el porcentaje de deformación, se nos estaría asentando 0,68 milímetros.
En el gráfico que les muestro, se muestra una evaluación estadística de 136 ensayos de adecuación y aceptación, donde se midió el desplazamiento en cabeza y una longitud de transmisión de cargas en suelos arenosos y gravosos, en estratos competentes a diferentes profundidades. Y se puede observar que el 90% de los valores medidos se encuentra entre estos dos límites, entre 3 y 13 milímetros. Acá este gráfico no sería nuestro caso porque igual tenemos unas cargas sumamente bajas. Entonces no podríamos entrar en esta correlación, pero sí estaríamos un poco estamos debajo del límite inferior. Y bueno, ya entrando un poco en materia de temas, en temas operacionales y problemas que ocurren en obra. Cuando empezaron la ejecución del proyecto, ejecutaron los primeros micropilotes donde se observó que igual el terreno mostró resistencia al perforar y efectivamente sí se consideró un suelo de una compacidad bastante densa y el avance de la perforación iba de acuerdo a lo estimado. Sin embargo, ya con el avance se nos avisa el instalador que empezó a colocar micropilotes de una manera muy fácil, prácticamente casi que con la mano, siendo un poco exagerado. Entonces, esto fue preocupante y la determinación que se tomó a priori fue, bueno, mira, perfora hasta encontrar suelo competente y de ahí perforas la profundidad de proyecto. Mientras determinábamos qué hacer. Con lo que, igual en conversación con el cliente, bueno, finalmente se tomó la decisión de realizar un ensayo de investigación. Y bueno, aquí con la finalidad de poder, porque igual previo al ensayo de investigación ya habían empezado a perforar una gran cantidad de micropilotes donde lo proyectado eran barras de 2 metros y llegaron a perforar micropilotes de 6, 8 metros porque el suelo era poco competente, se empezaba a profundizar mucho. Entonces, bueno, ya aquí conversando le dijimos, mira, te recomiendo que hagas un ensayo de investigación de manera de que así nosotros podemos determinar realmente cuál es la capacidad del suelo poco competente que tienes ahí y así optimizar las profundidades de perforación y la cantidad de barras que vamos a emplear. Entonces, bueno, en base a esto nosotros diseñamos un ensayo de investigación. Bueno, consideramos las características de nuestras barras, donde tenemos una sección de 340 milímetros cuadrados, bueno, nuestra barra 3016, un acero de alta resistencia de grano fino S460NH, donde el esfuerzo límite convencional garantizado por las barras es de 190 kilonewton. Y la tracción de ensayo va a ser el 90% de la tracción máxima de ensayo, va a ser el 90% del esfuerzo límite convencional de las barras. Bueno, el largo del bulbo del micropilote de prueba está definido de tal forma de que se pueda verificar el roce admisible considerando en el diseño de los considerado en el diseño de los micropilotes del proyecto. En este caso, para calcular el coeficiente de roce máximo al que podemos llegar con el ensayo, nosotros tomamos la tracción máxima de ensayo dividido por la longitud realmente ejecutada del micropilote, esto multiplicado por un factor de 2/3, a lo que estamos llegando a que con el ensayo podemos obtener una tracción máxima de 61,62 kilonewton por metro lineal. Bueno, acá en este gráfico, bueno, se muestran los escalones de carga, donde son de 9 a 10 escalones de carga, donde en la subida, por cada escalón, mantenemos la carga durante 1 hora, en la cual hacemos mediciones a los 1, 3, 5, 15, 30 y 60 minutos. Y se van midiendo las deformaciones. Y ya para la descarga, vamos descargando, pero en tiempos de 1 minuto entre
escalón y escalón. Em, bueno, eso. Acá les muestro cómo quedó nuestro programa de prueba de investigación, donde nuestra tracción inicial para el acomodo de todas las piezas es de 9,5 kilonewton y la carga máxima de ensayo es de 171 kilonewtons. Ya. Acá nosotros para poder saber hasta en qué punto parar, determinamos un desplazamiento de la cabeza a rotura. Entonces, la fase de carga del micropilote sería interrumpida antes de llegar a la tracción de ensayo, a la tracción máxima de ensayo, si llegásemos a obtener el desplazamiento medido desde la cabeza la cabeza del micropilote, si llegásemos al desplazamiento crítico, que está definido por esta expresión, donde este valor es el largo total del micropilote. Esto sería el largo exterior del micropilote de ensayo, que aproximadamente era 1 metro. Esta es la sección de la armadura, este es el módulo de ion de la armadura, y esto es un desplazamiento convencional que según norma se considera 10 milímetros. Bueno, en base a la expresión que les comenté anteriormente, nuestro desplazamiento crítico era de 12 milímetros. Entonces, en el ensayo de rotura se busca encontrar una carga a tracción crítica a partir de un esfuerzo crítico, obteniendo gráficamente mediante la intersección del primer y segundo segmento de las pendientes de los gráficos de esfuerzo y deformación, las cuales se construyen en función de las deformaciones y el tiempo requerido para obtener dicha deformación por escalón de carga. ¿Cómo obtenemos esta pendiente? Bueno, con el cociente de el desplazamiento en cabeza del micropilote al tiempo de 60 minutos, el desplazamiento en la cabeza del micropilote al tiempo de 5 minutos, dividido por el logaritmo de la diferencia de ambos tiempos. En el primer micropilote ensayado, se alcanzó un desplazamiento máximo en cabeza de 13,6 milímetros a una carga de 10 toneladas, con lo cual en ese punto detuvimos el ensayo para reformular el programa de mediciones del micropilote 2 en base a esta carga crítica obtenida de 10,5 toneladas, la cual pasó a ser nuestra carga admisible, nuestra carga característica. Por lo cual, el programa de mediciones de nuestro micropilote número 2 quedó de esta manera. Nuestra tracción de acomodo es de 5,25 kilonewton y nuestra carga máxima de ensayo es de 94,5 kilonewton. Para el segundo micropilote ensayado alcanzamos un desplazamiento máximo en cabeza de 6,46 milímetros, el cual está entre el rango de deformación estimado de 10 y 12 milímetros. Ya con los resultados de nuestro segundo ensayo, bueno, el ensayo de investigación, no les mencioné, pero está compuesto por 2 micropilotes. Ya con la ejecución total de nuestro ensayo de investigación, procedemos a la ejecución de nuestros gráficos, donde obtenemos, ya con la intersección y el cálculo de las pendientes, obtenemos el esfuerzo, nuestro esfuerzo crítico. ¿Ya? Con nuestro esfuerzo crítico vamos a obtener la tracción admisible del micropilote. Esto dividido por la longitud ejecutada nos da una tracción admisible de 27,67 kilonewton por metro lineal. Si bien todo fue bien, el ensayo de investigación se pudo llevar a cabo, donde obtuvimos, como les mencioné, la tracción admisible del terreno poco competente detectado es de 27,67 kilonewton por metro lineal, donde la tracción admisible estimada en proyectos es de 33,5 metros. La diferencia no es tanta. Entonces, tomamos en cuenta estas consideraciones. Las consideraciones del terreno donde fueron ejecutados los ensayos de investigación presentaron, de acuerdo al reporte de perforación del suelo, de acuerdo
reportes de perforación, presentaron suelo competente en aproximadamente los últimos 50 centímetros de perforación. Este fenómeno no ocurrió en los micropilotes donde se informó que realmente en toda la profundidad no se encontró suelo competente. Y bueno, y también de acuerdo a los reportes de perforación en el micropilote de investigación número 1, que fue donde llegamos a un desplazamiento crítico, presentó un suelo menos competente que en el micropilote número 2. Y el comportamiento que obtuvieron ambos micropilotes avalan que lo avala el punto donde se hizo la detención del ensayo. Entonces, de acuerdo a estas consideraciones, igual nosotros a la tracción admisible obtenida en el ensayo, aplicamos un factor de minoración de 1,35, con lo que consideramos una capacidad de 24,9 kilonewton-metros para las profundidades del micropilote. Con lo que nosotros emitimos a la empresa instaladora una tabla por cada 50 centímetros de perforación, considerando en función de las profundidades de suelo competente y suelo poco competente. Si perfora 50 centímetros en suelo poco competente, que luego profundizaran a 1,28, obteniendo un total de perforación de 1,78, y así sucesivamente. Y de esta manera optimizábamos las profundidades de perforación. Y bueno, con esta tabla yo doy por concluida mi presentación. Y bueno, como última reflexión, de verdad, es sumamente importante contar con estudios de técnico porque igual el compromiso en el que uno se somete por ejemplo, Carlos Moncada nos proyectos pregunta es importante. si el diseño Entonces, de la resistencia interna de la barra nada corresponde perdemos a un haciendo un ensayo diseño de por investigación al inicio, LFRD porque o ASD. al fin y al cabo todos los gastos asociados a perforaciones de más se pudieron evitar realizando un ensayo de investigación antes de iniciar la obra. Perfecto. Y bueno, el señor muchas César gracias Caño por nos su había atención. hecho un par de Si tienen consultas cualquier y nos duda, preguntaba igual si me teníamos la pueden también dejar un video escrita y con de todo un gusto ensayo les respondo. del ensayo que se a realizarse. Entonces, para todas las personas que quieran recibir más antecedentes, nos pueden ir dejando sus correos electrónicos y le podemos compartir ese material y otros antecedentes que quiera incluir María Angélica. LFRD. El diseño de la resistencia interna consideramos LFRD y para la resistencia externa ASD. Ya, perfecto. O sea, ahí lo vamos a sumar y acá están llegando algunos correitos. Esas son todas las preguntas. No sé si habrá otra inquietud que quieran resolver ahora. De igual modo, vamos a compartir más información a todos los correos que vayan dejando acá. Y bueno, teníamos programado videos para del las ensayo como tal, 16:30 no, pero continuar tenemos fotografías, con el seminario, fotografías con la de los procesos de instalación, Mauro porque Poblete. igual el Si ensayo no es hay más bastante preguntas, extenso, no sé si nos pero sí tomamos tenemos unos fotografías minutos, donde se Mauro, puede ver o claramente avanzamos la instalación con su de todos presentación. los equipos y los procesos de medición como tal. Ya, perfecto. Me parece que no hay otras inquietudes. Agradecer nuevamente la participación de María Angélica. Muchas gracias por tu presentación. Y ahora Mauro Poblete nos va a hablar de una nueva forma de aprender y ejercer la ingeniería geotécnica. Le voy a dar el mando a Mauro para que pueda proyectar. Mauro. Como guste. No sé si esperar o comenzamos de una vez.
Muchas gracias, Constanza. Gracias por la invitación y gracias a todos los que están participando de este seminario. En estos minutos que vienen vamos a conversar un poco vamos a hacer un poco de historia y vamos a conversar un poco sobre el futuro. Ese es en resumen la charla de hoy. Voy a ordenar un poco mi pantalla. Les pido un segundo. Ahí. Bien, para comenzar, quisiera que reflexionáramos sobre cómo era el mundo hace 100 años. Hace 100 años el avión aún no estaba inventado, estaban las primeras pruebas de intentar volar. Para escuchar música había que tener aparatos bastante grandes, como los que podemos ver ahí en la imagen. Para llamar por teléfono había que pasar por una operadora, el teléfono no llevaba mucho tiempo, y el medio de transporte más común era el caballo. Hoy en día el mundo es bastante distinto, tenemos aviones que después de una pausa en la pandemia se volvieron a volver el medio de transporte más común y nos podemos transportar bastante rápido, escuchamos música y hablamos por teléfono en dispositivos móviles que están al alcance de nuestra mano, dentro de nuestro bolsillo. Estoy seguro que todos tenemos algún dispositivo inteligente, y los vehículos, automóviles y otros vehículos ya son autónomos y nos transportan, y pronto vamos a ver que no vamos a necesitar ni siquiera de un chofer. Entonces, teniendo esto en mente, la pregunta que nos tenemos que hacer es: si el mundo ha cambiado, ¿qué ha pasado con la geotecnia? ¿Cómo es que la geotecnia o la ingeniería geotécnica se ha puesto al día de todos estos cambios que estamos experimentando? Y les muestro esta imagen, donde es la misma que antes, pero ahora en cuanto a algunos ensayos. Por ejemplo, aquí tenemos ensayos de hace casi 100 años de consolidación, y acá a la derecha tenemos los ensayos que actualmente usamos en consolidación. Aquí les muestro un ensayo de corte directo de hace 100 años, y acá el ensayo de corte directo actual. Y acá tenemos un teodolito de hace 100 años y una estación total, o el equivalente al teodolito actual. Si nos damos cuenta, en estos tres ejemplos, a pesar de que hay bastante más tecnología y acá tenemos algunos botones, pantallas y sensores, no es mucho lo que aparentemente, no es tan grande el cambio como lo que vimos en las fotografías anteriores. Entonces, con esto en la mente, quiero que hagamos un poco de historia y vayamos al origen de la geotecnia y cómo estamos viviendo, y quiero que veamos cómo estamos viviendo un momento crucial en que podríamos plantar un nuevo origen para el futuro de la geotecnia. Hace 100 años, lo que sucedió fue una gran revolución industrial, o más de una revolución industrial, que comenzó hace 150 años, o incluso más. Pero hace 100 años comenzó la explosión de la infraestructura. Se comenzó a necesitar mucho más energía eléctrica, por lo tanto, se tuvieron que construir represas cada vez más grandes. La migración de la gente a las ciudades hizo que los edificios ya no fueran solo de un par de pisos, sino que empezaron a aparecer los primeros rascacielos. Y el afán de moverse más rápido con el ferrocarril hizo que se construyeran puentes cada vez más grandes. Todos estos avances de la infraestructura o de la ingeniería civil no fueron al mismo tiempo, la geotecnia no fue de la mano con estos avances, y la geotecnia se quedó un poco atrás. Entonces lo que sucedió es que tuvimos grandes catástrofes y edificios que colapsaron, taludes que se deslizaron, represas que se rompieron. Entonces aparece el padre o el mentor de la geotecnia, el originador de lo que conocemos como geotecnia hoy en día, que es Carl Terzaghi, que durante mucho tiempo, y lo que podemos aprender de él es que fue un gran observador, durante mucho tiempo se dedicó a recopilar información de lo que en ese momento no era una ciencia, no era una materia de estudio. No existía el estudio de la ingeniería geotécnica como tal. Existían obviamente avances en algunos temas. Por ejemplo, ya existían las fórmulas de Coulomb o algunas otras ecuaciones para resolver problemas de estáticos o de estabilidad, pero no estaban
juntos en una materia que pudiéramos estudiar. Hasta el año 1925, que después de varios años, más de 10 años, en que Carl Terzaghi recorrió varios países y trabajó en diferentes universidades también, publica este libro que se podría considerar el origen de la geotecnia o de la mecánica del suelo, Erdbaumechanik, que ya pronto vamos a tener que celebrar el centenario de este libro. Y Terzaghi concluyó que no existía una relación entre los registros de las condiciones del subsuelo, como se describían en ese entonces, y la evolución de las estructuras, como ya les comenté que fue esta explosión en que creció la infraestructura. Entonces se propuso escribirlo y aquí está el libro que tenemos. Y con él todos sus seguidores y los que vinieron después de él aportaron hasta el día de hoy, siguen aportando en el desarrollo de esta ciencia, la ingeniería geotécnica. Como les decía, Terzaghi fue un gran observador y aquí hay algunos ejemplos de museo, ya son aparatos de museo, donde podemos ver ensayos y formas que él, gracias a la capacidad que tenía de observar, logró plasmar en ensayos que hasta el día de hoy nos alcanzan. Entonces la geotecnia podemos definirla, bueno, es un término que ha ido cambiando con el tiempo, pero podemos definirla, esta definición me gusta, como la podemos usar para referirnos a disciplinas, a diferentes disciplinas de la ingeniería civil que tratan acerca de la identificación, la descripción de características técnicas del subsuelo cuando se construye sobre, en o con suelo o roca. Si se fijan, no solamente el suelo lo ocupamos para apoyarnos, sino que también podemos construir dentro de él o con él, el caso de las represas, por ejemplo. Todos esos temas están y se alcanzan con la ingeniería geotécnica. En el tiempo, partiendo con Terzaghi en los años 20, y con su observación de los materiales, un fundamento físico muy, muy grande, los fundamentos de la ingeniería geotécnica tienen mucha física y mecánica, por supuesto. Pasamos a los años 60, donde tuvimos una década de muchos terremotos alrededor del mundo, incluido el de Chile, que tuvieron que mover un poco la investigación hacia temas como la licuación, por ejemplo, la ingeniería de terremotos. Y en los años 80, con el desarrollo de la computación, pasamos a investigar ahora formas de modelar el suelo, incipientes en los años 80, pero ya al día de hoy bastante más avanzadas, con elementos finitos o con otros tipos de técnicas que vamos a conversar también durante la presentación. Y en el día de hoy, en los años 2000 o 2020 que ya estamos, la energía pasa a ser un tema muy importante y gran parte del desarrollo y del trabajo de los ingenieros geotécnicos tiene que ver con temas relacionados con energía. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿O qué está pasando ya? Porque hay cosas que van a pasar, que podemos ver que van a pasar, pero hay cosas que ya están sucediendo en el siglo XXI, en el año 2022 que estamos, con la geotecnia. Y les pongo esa imagen donde hay un par de personas haciendo un pequeño sondaje, un sondeo, a mano, manual, no van a llegar muy profundo, y el rover que anda en Marte recogiendo muestras de suelo y que las manda en línea hacia nosotros para poder analizarlas. O sea, eso fue el año 2021. Imagínense, ya estamos en el año 2022 y qué es lo que nos espera. Puse esta lámina que le saqué aquí ahí está la fuente, donde resume las diferentes revoluciones industriales y solo para mostrarle que estamos, en cuanto a la industria, en una revolución industrial que ya empieza a mezclar cosas. Hace algunos años tuvimos la última revolución industrial donde todo se automatizó con componentes electrónicos y control automático, pero el día de hoy ya la automatización va mucho más allá, va hacia la personalización, hacia la fabricación inteligente, hacia la mezcla entre el ser humano y la máquina. Entonces nos preguntamos si esta nueva revolución industrial se va a transformar en algo que trascienda también a la geotecnia. Y entonces, algunos aspectos que incluye esta nueva revolución industrial son estas 5 cosas. La realidad virtual y realidad aumentada, que ya muchos de nosotros la hemos experimentado con estas gafas, que cada vez son más reales y las experiencias son mucho más ricas y completas. El Internet de las cosas, no sé si ustedes tienen algún refrigerador o algún dispositivo en su casa que
al que pueden programarle cosas. Cada vez estamos viendo más objetos que están conectados a la red, y por supuesto eso necesita información, y aquí entra el Big Data y toda la información que recolectan de nosotros, que nosotros gratuitamente les entregamos a todas estas empresas, y cómo ellos analizan esa información. Los cobots, que es lo que yo les comentaba, que son robots que colaboran con el ser humano y que pronto se espera que se integren a nuestro cuerpo incluso, como prótesis y cosas así, inteligentes por supuesto, que participan en la producción, y la impresión 3D de diferentes materiales que ya alcanzan la construcción. Entonces, esta nueva revolución industrial, que ya no se trata de repetir un ensayo como el que veíamos hace 100 años con un poco de tecnología y sensores, se trata de una gran revolución. ¿Cómo nos afecta en términos geotécnicos? Bueno, quiero hablarle de dos cosas cómo nos afecta. Yo lo que veo es que vamos a tener una nueva forma de aprender la ingeniería geotécnica y, por supuesto, también una nueva forma de ejecutarla. Así que partamos con una nueva forma de aprender. ¿Cómo toda esta revolución que estamos viviendo va a transformarse en una nueva forma de aprender la ingeniería geotécnica? Para partir tenemos que hablar de las bases de la ingeniería geotécnica o de la ingeniería o de la mecánica de suelos, y obviamente las bases no pueden desaparecer. Necesitamos fundamentarnos sobre bases firmes. Y estas bases para la ingeniería geotécnica son la geología, por supuesto, y muchos de los que estudiamos ingeniería civil, por ejemplo, tuvimos además ramos de geología, mecánica, biología, aunque no tuvimos ramos de biología, es muy importante tenerlo como fundamento, porque algunas de las características de los suelos tienen su origen en la biología y en parte debemos estudiarla o tenerla como fundamento. La ciencia de los materiales, no podemos olvidarnos de ella, la química, muy importante para los suelos finos sobre todo, y la física, fundamental. Obviamente las matemáticas son transversales a todo esto, pero estas ciencias fundamentales o básicas van a permanecer. Obviamente no pueden desaparecer. Lo que sí va a cambiar es la forma en que las aprendemos, pero tienen que estar. Pero lo que hasta hace 20 o 30 años era algo que se estudiaba en posgrado o que probablemente no era muy común y quizás hasta el día de hoy en algunas universidades poco se ve, va a ser algo muy común y debería ser algo muy común para todos los estudiantes de ingeniería geotécnica. El modelamiento numérico es fundamental y es básico en este momento en que estamos viviendo. Ya no basta solamente con ir a hacer ensayos y calcular a mano una capacidad de soporte. Tenemos las herramientas, incluso muchas de ellas gratuitas, para analizar con mayor detalle y con mayor precisión diferentes problemas. Al nivel de que ya tenemos modelos muy buenos de partículas y otros modelos que están en proceso que simulan los materiales de una manera sorprendente. O sea, el modelamiento numérico es el futuro del modelamiento de los materiales. Ya no a nivel básico como se hacía antes, sino que a un paso más allá. Materiales con propiedades complejas como anisotropías o otro tipo de problemas, somos capaces ya de modelarlos con bastante certeza. Los software existen, todavía quizá algunos son un poco costosos, pero lentamente van a ir convirtiéndose en software más genéricos y de uso común, y vamos a tener que incorporarlos en cómo aprendemos la geotecnia en el siglo XXI. Obviamente, cómo modelamos experimentalmente los materiales también tiene que cambiar. Estamos acostumbrados quizá mucho a hacer ensayos de corte directo o ensayos triaxiales, pero existen ya cortes directos o modelos mucho más complejos. Y lo coloco aquí dentro del aprender, porque las universidades van a tener que actualizarse, que van a tener que incorporar este tipo de ensayos más complejos, y uno piensa, quizá es muy costoso tener un equipo como este, pero con la realidad virtual y con la realidad aumentada vamos a poder participar de estos ensayos a distancia, no vamos a tener que estar físicamente presentes, y vamos a poder participar quizá de una universidad extranjera, que estoy seguro que pronto va a comenzar a ofrecer cursos para nosotros aquí en Chile bastante lejos, o los otros países que nos ven. Universidades grandes e importantes del mundo ya lo están haciendo en otras disciplinas como economía o como informática,
pronto estoy seguro que van a aparecer ensayos de laboratorio complejos, con equipos muy costosos, que vamos a poder vivir la experiencia de participar de esos ensayos y de aprender esos ensayos en vivo gracias a la realidad aumentada o a la realidad virtual. Vamos a ser capaces pronto también de modelar este fenómeno. Ahí lo que ustedes están viendo son partículas de aire macroporos, partículas de aire sometidas a carga cíclica, y gracias a la capacidad del video, si se fijan ahí, los poros son un poco más grandes y empiezan a subir, a movilizarse dentro del material. Cosas como esa permiten alimentar a los modelos. Vamos a llegar a eso. Vamos a tener que usarlo. A eso me refiero en cómo aprendemos la geotécnica. Y esta frase me gusta mucho, y esto para decir que vienen grandes cambios. En clase de geotécnica a veces pienso que el profesor es el único que entiende lo que está diciendo. Y resulta que ese cambio es muy fuerte, y tanto a nivel de colegio como universitario va a tener que pasar que el aprendizaje ya no se va a concentrar en el profesor que entrega el contenido, sino que en el alumno que lo administra y lo aprende. Ese es un gran cambio. En el futuro, en el corto plazo, los expertos dicen que vamos a aprender de una manera mucho más autónoma. Cada uno va a aprender a su ritmo, a cómo puede aprender, con las herramientas que más le favorecen, porque algunos tenemos la capacidad de aprender de una forma más visual, otros tienen la capacidad de aprender de una forma más escrita o auditiva. Entonces, el aprendizaje o el enseñar algo se va a acomodar al estudiante, y no el estudiante a la forma de aprender. No es que hayan estudiantes más porros que otros. Lo que pasa es que cada uno de nosotros somos individuos distintos y aprendemos de maneras diferentes. Entonces, si a mí me enseñaran de la forma en que yo mejor aprendo, obviamente avanzaría mucho más rápido. Y las herramientas virtuales, como la inteligencia artificial, van a permitir acomodar la enseñanza a las capacidades de la persona. Ya el sistema nos conoce bastante bien, y entonces va a aparecer una empresa educativa, una universidad o alguna institución, que va a tomar esos datos de cómo aprendemos y los va a aprovechar para enseñarnos de una manera en que realmente aprendamos de manera eficiente. Así que atención a los profesores, porque los profesores van a tener que o ponerse al día o trabajar también de la mano con estas herramientas que vienen, que ya son una realidad. Y les pongo esta fotografía que salió hace un par de días nomás, de un telescopio, una fotografía fantástica del espacio profundo, para mostrarles a lo que hemos llegado. O sea, somos capaces de fotografiar cosas que están muy lejos de una manera, con una precisión nunca antes vista. Entonces, no puede ser que sigamos haciendo las cosas que hacía Terzaghi hace 100 años. Eso es lo que quiero que nos quede. Y entonces les quiero mostrar ahora algunas cosas que sí existen y que deberíamos estar usando, y que deberían, si hay estudiantes acá, exigirlas a sus profesores para que se las enseñen, o para que o ustedes mismos buscarlas por su propia cuenta. Y tiene que ver con el cómo observamos. Por eso esta fotografía que observa el espacio. Ahora, ¿cómo observamos el suelo? El suelo, todos sabemos, está formado por partículas. Y las partículas tienen 3 propiedades, y esto aquí es lo único que voy a hablar de materia en esta presentación. 3 propiedades importantes: el tamaño, la forma y el acomodo espacial. Si nosotros somos capaces de estudiar y de identificar el tamaño de las partículas de manera precisa, la forma de las partículas de manera más precisa de lo normal, y el acomodo espacial, es decir, cómo están ordenadas dentro del depósito de suelo, tenemos solucionado el problema. Ahora, esto parece fácil, pero en realidad es bastante complejo. El suelo es algo difícil de ver porque está en el subsuelo, está debajo de nuestros pies, entonces tenemos que perforar, pero existen las herramientas para poder verlo de manera mejor que como lo hacía Terzaghi. Ya no tenemos que perforar a mano, tenemos otras herramientas. Entonces les muestro aquí un ejemplo de algo que tenemos a la mano, que es el microscopio electrónico. Es muy barato usar microscopio electrónico. Es casi tan barato como sacar una fotografía de microscopio electrónico, es casi tan barato como hacer una granulometría. Y todo el mundo nos espanta por hacer una granulometría. Sin embargo, casi nadie se preocupa de sacarle fotos al microscopio electrónico a las partículas. Esto nos permite estudiar la forma de los granos. En este caso, arena de sílice, para un proyecto que tuvimos que hacer, y era muy importante en ese caso determinar la forma de los granos, y al microscopio electrónico, que son
estos granos que están acá aumentados. No, perdón, en este aquí, ahí están los números. Entonces, ¿cómo observamos? Es muy importante. Acá les muestro varias arenas. Esta es de Pucón, esta es de Puerto Montt, esta es de Karlsruhe, en Alemania, y esta es la arena Bio Bio de Concepción. Con nuestras cámaras de los celulares ya podemos tomar fotografías mucho más precisas que lo que Terzaghi podía ver con el microscopio. Ese microscopio, la foto que vimos de Terzaghi, estoy seguro que veía con menos calidad que nosotros las partículas que nosotros podemos tomar con el celular. Esta foto es con un celular, eso también. Esta está tomada con una cámara un poco mejor, pero la calidad de la fotografía ya supera con creces lo que teníamos hace bastantes años y podemos aprovechar esas herramientas. Existen aplicaciones también que nos permiten medir, nos permiten calcular morfología, así que tenemos que aprovechar esas herramientas, tenemos que estudiarlas en geotecnia y aprovecharlas, por supuesto, para nuestro beneficio. Aquí una imagen tridimensional tomada con varias fotografías, es una simulación, no es realmente que sea tridimensional, sino que todas se toman desde arriba y se acoplan y se puede obtener este tipo de imágenes, de las cuales podemos sacar harta información como tipo de minerales, formas, diferentes tamaños de los granos. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, porque según el tamaño de los granos, las fuerzas que actúan sobre ellos también son distintas. Para las partículas más pequeñas, para los suelos con partículas más pequeñas, como 1 micra, 2 micras, el origen de estos tipos de suelos es químico por la meteorización y las fuerzas que predominan son eléctricas. En cambio, para suelos un poquito más grandes como los limos que están acá, aquí están las arcillas, acá están los limos, las fuerzas capilares predominan, también las eléctricas, pero principalmente las capilares. Y para suelos más grandes como las arenas o ya más grandes las gravas, ya son las fuerzas gravitacionales, es el peso el que importa más. Entonces, conocer cómo se mezclan estos suelos, qué porcentaje hay de cada uno, influye mucho en el comportamiento del suelo. Así que el cómo observamos es muy importante. Y por supuesto, el suelo no es solo partículas, sino que también tiene un componente viscoso, y aquí entran los modelos más complejos que tratan de simular cómo es el comportamiento del suelo al ser sometido a cargas y cómo influye el agua o el fluido que esté en el interior de los vacíos del suelo en el comportamiento mecánico del depósito. Esta es una simulación también de cómo se separa la corteza, y lo que les quiero mostrar con esta imagen es que hemos llegado a simular cosas tan grandes que obviamente requieren harto trabajo. Las cosas más simples ya deberían estar al alcance de todos. Así que las simulaciones más simples no deberían espantarnos y deberían estar incluidas en cómo aprendemos. Y aquí entra algo muy importante. En este momento tenemos un acceso instantáneo a la información, y aquí está la transición de lo que estudié yo y muchos de los que estamos aquí que somos más viejitos, que tuvimos que ir a la biblioteca muchas veces a pedir libros físicos. Hoy en día ya nadie hace eso. Los libros se piden digitalmente y se leen en cualquier parte. Y ni siquiera hay que leérselo porque la respuesta a la pregunta ya está. Entonces, tanto la forma de estudiar las materias como la forma de consumir la información y de evaluar incluso, va a cambiar y debería estar cambiando. No puede ser que sigamos aprendiendo de memoria cosas. No podemos seguir aprendiendo así la geotecnia. Tenemos que aplicar el conocimiento que está a nuestro alcance, y esta nube de conocimiento disponible que la tenemos en la palma de nuestras manos con nuestros dispositivos móviles. Viene una transición de toda la información que estaba contenida en artículos y científicos y revistas científicas, que sigue siendo muy importante porque la ciencia está ahí, la cumbre del conocimiento está aquí, las novedades aparecen acá, pero lo que hace 20 años fueron las páginas web, hoy en día son las redes sociales. Y es sorprendente cómo a través de las redes sociales se aprenden muchas cosas, y por eso capturan tanto la atención, porque muestran cosas interesantes. Si logramos aprovechar esa atención que tienen las redes sociales en nosotros y conducirlas a un aprendizaje concreto y permanente, entonces se completa el círculo. Y ya no va a ser necesario ir al colegio o ir a la universidad. Vamos a tener que simplemente alimentarnos de estas cápsulas, microcápsulas de contenido, ordenadas de una manera inteligente, adaptadas a nuestra forma de aprender, y en un par de años de prácticamente entretención vamos a ver
nos vamos a convertir en expertos en una materia. Obviamente tiene que estar pensado y ordenado, pero eso es lo que viene, eso es lo que viene. Así que el futuro de las universidades va a ser también, eso lo dicen varias instituciones que han hecho estudios, va a ser por esta línea, esa va a ser la forma. Vamos a estudiar todos en grandes universidades en el futuro. Bueno, todos los que quieran seguir estudiando. Quizás los que ya terminamos vamos a tener que actualizarnos. El aprendizaje va a ser continuo, no va a ser estático. Y aquí les muestro unos extractos de una presentación que hizo Facebook, que ahora se llama Meta, sobre cómo va a existir este metaverso, y ahí hay una persona aprendiendo sobre el espacio. Seguro que pronto van a aparecer aplicaciones en que nos van a enseñar de esta manera la geotecnia. Vamos a introducirnos en un mundo virtual donde vamos a entrar en el suelo, vamos a ver los granos, vamos a ver cómo se mueven, cómo se comportan, cómo se deforman, cómo se consolidan, cómo fluyen el agua dentro del suelo en un ensayo de permeabilidad. Nos vamos a introducir dentro de la probeta. Eso va a pasar y vamos a tener un entendimiento mucho más profundo de lo que estamos aprendiendo, y no va a ser simplemente un dibujo en una pizarra blanca con plumón. Y también, esto ya no es tan fantástico, esto ya existe, vamos a poder desarmar cosas o armar cosas, vivir la experiencia de un ensayo de laboratorio sin estar presente, simplemente con unas gafas de realidad aumentada o de realidad virtual, y nos vamos a introducir, vamos a tener compañeros en otras partes del mundo y vamos a poder compartir las experiencias y discutir los problemas. Esto lo hice con el celular, con una aplicación que bajé de internet. Le saqué un par de fotos a esta roca y el sistema me crea esta otra roca que no existe, está ahí virtualmente puesta encima de mi escritorio, y por supuesto, como es virtual, puede hacer cualquier tipo de cosas extrañas, pero a la primera vista, cuando uno la mira, no se da mucho cuenta de que eso no está ahí en mi escritorio. Pronto muchas de las cosas cotidianas de la vida van a ser así. Señales del tránsito, la misma pantalla o el mismo parabrisas de nuestro auto va a tener información y la realidad aumentada va a ser parte de nuestro día a día. La educación también va a incluirla, por supuesto, en nuestro aprendizaje. Y pronto con otras herramientas, guantes y ese tipo de cosas, vamos a poder sentir, incluso tocar las cosas que están ahí virtualmente. Los rangos de estudio también van a aumentar, vamos a tener que preocuparnos de cosas que hasta el día de hoy que se preocupaban solamente en la investigación, como carga cíclica de muchos ciclos, con el tema de los proyectos eólicos, por ejemplo, que esa torre que esté permanentemente girando durante 20 años, provoca solicitaciones cíclicas que no estamos acostumbrados a tener. Entonces, ¿cómo se va a comportar? Vamos a tener que estudiar eso, vamos a tener que aumentar los rangos de estudio en los fluidos, en las presiones, en las tensiones efectivas, en las gradientes de temperatura, fractura de grano. Estamos en otro nivel ya de construcción. Lo mismo que pasó a principios del siglo XX, está pasando ahora a principios del siglo XXI, en que nos estamos dando un salto y vamos a tener que aprovechar todas las herramientas que tenemos para poder aprender. Así que de una manera diferente y aumentar los rangos de estudio. Entonces lo que tiene que formarse es una interacción sinérgica. ¿Entre qué cosas? Entre la educación, que por supuesto elimina lo obsoleto, las cosas que ya están pasadas de moda no hay que seguirlas estudiando, elimina lo incorrecto, fortalece las bases, es continua y aprovecha la parte tecnológica. Eso por supuesto está de la mano con la investigación y la educación. Algunos van a seguir estudios de posgrado y van a investigar y van a obtener grandes descubrimientos acompañados de la tecnología. Eso se va a poner en práctica y ahí ICHEVEC va a aprovechar toda la innovación que tiene en sus productos para aprovechar esos avances, y por supuesto eso se va a enseñar también en seminarios como este y en otras actividades, y esto es un círculo sinérgico, una interacción sinérgica, y es continuo, no termina nunca. Muy bien. Perdón. Una nueva forma de ejercer la ingeniería geotécnica. Y aquí les voy a mostrar algunas cosas reales y prácticas, que para los que
son estudiantes es lo que les va a tocar hacer, y para los que somos profesionales es lo que deberíamos estar haciendo. Vamos a partir por algunas cosas que ya hacemos y con otras que deberíamos ver en el corto plazo. Como resumen, para los jóvenes que pueden estar acá, un estudio geotécnico parte con una investigación geotécnica de laboratorio y de terreno. Se va al terreno, se toman muestras, se mandan al laboratorio, se ensayan, se hace geofísica, toda esa información se modela en un computador, en la oficina, o pronto en una tablet, o quizá incluso en el celular, en los próximos años seguramente, y luego se construye, y durante la etapa de construcción también hay que hacer ensayos de control de calidad y se pone en marcha el proyecto. Ese es el camino, y acompañando este camino está el ingeniero geotécnico en diferentes etapas. Entonces, ¿cómo afecta la tecnología y lo que podemos ver en el siglo XXI en estas diferentes etapas? Bueno, en el tema de la modelación, ya vimos, y una de las cosas que deberíamos llegar a tener es caracterizados nuestros suelos. Nosotros en Chile tenemos diferentes suelos en diferentes sectores, como por ejemplo aquí en Concepción la arena Biobío, deberíamos tenerla bien caracterizada, cosa que vamos al terreno y ya no tenemos que volver a caracterizarla, ya la tenemos caracterizada, conocemos sus parámetros, solamente tenemos que determinar las propiedades del lugar para realizar un análisis. Esto nosotros lo publicamos el año 2016 o 2014 incluso podría ser, que fue una caracterización cíclica de la arena Biobío. Hicimos un montón de ensayos, pero luego, a partir de ensayos muy simples, como la curva granulométrica, podemos obtener parámetros cíclicos de la arena Biobío. Eso deberíamos tenerlo para todos los suelos, para ahorrarnos energía, costos y tiempo también en la caracterización. La geofísica, en los ensayos de velocidad de ondas de corte, hoy en día ya nos permiten tener perfiles bidimensionales del terreno con bastante claridad de las diferentes velocidades del subsuelo. Entonces podemos saber, esto está en metros, qué está apareciendo debajo sin haber hecho todavía el sondaje. Entonces, una vez que yo tengo esta foto, voy y decido, mira, en esta parte me parece que debería ser interesante, podemos hacer el sondaje ahí. Eso debería suceder, y no empezar a hacer sondajes a lo loco y hacer muchos sondajes. Tenemos herramientas mucho más rápidas como la geofísica de velocidad de corte, esto es más W, que nos permite analizar problemas a un menor costo, un más rápido, y optimizar la ejecución de los sondajes. Incluso hay lugares en que es imposible hacerlo. En este caso aquí estábamos en Coyhaique. Hace poco hicimos unos ensayos en un sector que era imposible meter una máquina por la pendiente, pero sí se podía hacer geofísica. Entonces pudimos caracterizar la ladera de una manera mejor que simplemente pensando cómo podría estar la estratigrafía, sino que ya teniendo algunos datos. Lo ideal sería hacer un sondaje, pero lamentablemente las condiciones no lo permitían. La observación llevada a la práctica. Les muestro dos imágenes. La de la izquierda es de ceniza producto de la quema de carbón en una central termoeléctrica, y acá esta se llama ceniza volante, y esta es escoria de fondo, que es otro subproducto también de la quema del carbón. Si se fijan, los dos materiales son muy distintos cuando los miramos al microscopio electrónico. De hecho, estas son esferas prácticamente perfectas de diferente tamaño, y estas son partículas bien amorfas con cavidades en el interior. A simple vista, esta diferencia no se ve. En cambio, el comportamiento mecánico de estas dos cosas es bastante grande. La ceniza, las partículas deslizan unas con otras, en cambio estas tienen una trabazón mucho más grande. Estas son muy livianas, flotan incluso, un porcentaje de ellas, un 20% más o menos flota, así que tienen densidades muy bajas, y estas no. Así que simplemente con una fotografía podemos obtener mucha información acerca del comportamiento mecánico. Este estudio se trataba de buscar aplicaciones para el subproducto de la quema de carbón, aplicaciones geotécnicas. Aquí les muestro una máquina que permite en tiempo real, parece que se detuvo. Bueno, ahí va. En tiempo real se van colocando las partículas en una cinta, y en tiempo real se puede obtener la curva granulométrica, la forma de los granos y la composición mineralógica de cada grano. Pasan por un escáner láser, dos cámaras fotográficas y un equipo de fluorescencia de rayos X.
Entonces, grano por grano, yo puedo analizarlos y ver el interior del grano y también la forma del grano, la grada específica del grano, etc. Este tipo de máquinas ya existe, en particular este es de una empresa alemana que Más Geotecnia representa aquí en Chile, y tampoco son equipos tan costosos para las aplicaciones que puede tener para una universidad, por ejemplo, o para una empresa que requiera este tipo de servicios. Es bastante, se paga 100%, en vez de estar mandando las muestras al laboratorio y todo el tiempo que se ahorra, es muy bueno. Hace un tiempo sucedió un deslizamiento en la mina Ministro Jales, que afortunadamente no tuvo ninguna víctima porque estaba siendo monitoreada. Mediante radar, la ladera se estaba monitoreando y se detectaron movimientos en la ladera que dijeron los ingenieros, no, vamos a suspender las actividades en esa zona, y se produjo el deslizamiento sin tener que lamentar ninguna víctima. Estas tecnologías que nos permiten monitorear son utilizadas en minería, lamentablemente son un poco costosas todavía como para ser utilizadas en otras disciplinas más civiles, como laderas, como hemos visto en Perú y en otras partes, deslizamientos que han dejado bastantes víctimas fatales. Esto debería ser, o deberíamos aprovechar la tecnología para evitar estos problemas que suceden lamentablemente. Pero afortunadamente en minería ya se están utilizando. Desde el espacio incluso, y aquí les muestro el video de la erupción de un volcán que se pudo captar desde el espacio, la tecnología nos permite aprovechar la información satelital para hartas cosas, como ver esta erupción o como también monitorear la superficie terrestre con diferentes tipos de cámaras también. Y lo más interesante es que las fotografías son libres. Muchas de las fotografías están disponibles, simplemente hay que tomarlas y aprovecharlas. Para los estudios, por ejemplo, geotécnicos, uno puede aprovechar esas fotografías y mediante interferometría, estudiar movimientos en las laderas, por ejemplo, hacer estudios hacia el pasado, etc. Y esta es un trabajo que hicimos hace poquito, que es fotogrametría. Esto tampoco es algo muy nuevo, pero las empresas deberían incluirlo en sus servicios. Este es un dron RTK que permite conectarse directamente con una estación en tierra y también con los satélites, así que obtiene rápidamente una fotografía o un levantamiento topográfico. No es solo una fotografía, sino que aquí están las cotas del sector que queremos estudiar. Lo podemos hacer con el satélite también, pero lo podemos hacer rápidamente. En un vuelo de un par de horas podemos levantar 200 hectáreas, por ejemplo. Es muy, muy, muy rápido y a un costo bastante bueno. Así que eso deberíamos estarlo usando. Y esto, que ya es menos común, está llegando recién a Chile, también de la empresa Bachmann que representamos, que es un dispositivo que permite, es una sonda, que permite estudiar el subsuelo. Aquí vamos a ver en el video, se introduce en un sondaje ya hecho, ahí va la sonda, y dentro del sondaje va escaneando las paredes del sondaje y nos va entregando el lugar exacto y la cantidad de minerales o de elementos, en realidad, porque es un análisis elemental, que existen. Es decir, por ejemplo, aquí en la profundidad a los 30 metros detectó que empezó a aparecer el cobre. Entonces, para la explotación minera y para el estudio del terreno, en cuanto a los elementos que hay, es muy interesante y es algo que ya podemos aprovechar. No es el futuro, esto ya existe al día de hoy y es en tiempo real. Así que lo que esperamos que aparezca en los próximos años es aún más sorprendente. Y este video se buscaba estudiar la relación entre los diferentes tamaños de grano, la escala. Entonces, qué mejor que tomar los granos, sacarle fotografía tridimensional, imprimirlos y hacer ensayos con ellos. Son granos impresos exactamente con la misma forma, pero en diferentes tamaños. Entonces podemos hacer ensayos asegurando que la forma se mantiene, pero estoy variando solamente una variable. Eso nos permite entender mejor el comportamiento de los materiales, aprovechando la impresión 3D. Entonces nos tenemos que preguntar, ¿cómo
van a ser los informes en el futuro, o cómo estoy haciendo los informes. ¿Siguen siendo iguales como los que hacía hace 20 años o como los que existían hace 30 años que entregaban las empresas antiguas? Por supuesto que no. Los informes de hoy en día ya de partida no son en papel y no deberían tener tanto texto, sino que más bien tendrían que tener imágenes tridimensionales de los terrenos con identificación de las visitas y, por supuesto, en el corto plazo, un video de realidad virtual donde el cliente se coloque los lentes y pueda visitar el terreno y vivir la experiencia que vivió el que hizo el estudio, determinar los lugares donde se hicieron los análisis y la interacción, aprovechar que la interacción con los diferentes otros profesionales como el ingeniero estructural o el arquitecto sean mucho más fluidas. En este caso, lo que buscamos en este proyecto fue una zona de grava que estaba dentro de la ladera, entonces hicimos ensayo geofísico y determinamos ahí la zona. Y esta fue la forma en que les entregamos el resultado al cliente para que lo viera de una manera simple, práctica, y esta es una imagen, pero en el futuro van a ser videos, por supuesto. Y las visitas a terreno. Ya no vamos a tener que ir a terreno, o quizás sí, pero vamos a tener que ir mucho menos que antes. Ahora el terreno va a venir a nuestra casa y la vamos a poder ver todas las veces que queramos, con todo el detalle que queramos, gracias a levantamientos de láser o LIDAR y la realidad virtual. Entonces vamos a poder introducirnos en una excavación, por ejemplo, o vamos a poder recorrer un túnel sin movernos de nuestro escritorio. A algunos no les gusta, pero se ahorra bastante dinero y tiempo y es mucho más visual y cada vez las técnicas son mucho mejores de incorporar, de juntar la fotografía junto con el levantamiento. Así que esto ya es algo que existe. Las visitas de terreno van a cambiar la forma en que las experimentamos. Y entonces, para terminar, porque ya se me terminó la presentación, quiero mostrarles un poquito, contarles un par de cosas sobre Magiotecnia, brevemente. Nosotros tenemos tres áreas. La comunidad, que es bastante buena y nos ha servido harto para difundirnos. La investigación y los servicios, que como digo, siempre son los que dan de comer, porque la investigación y la comunidad consumen recursos, pero los servicios nos permiten mantener todo esto funcionando. Y en términos de cómo aprendemos geotecnia, con la pandemia nos dimos cuenta de que una forma de aprender geotecnia es mediante academias virtuales. Lamentablemente todavía no logramos tener los alcances que podríamos tener. La tecnología permite tener muchas otras cosas, pero encuentro que hemos logrado ciertos avances, como por ejemplo aprender al ritmo de cada uno, enseñar de una manera didáctica y entregar materias que sean transversales al conocimiento. Hay muchos módulos disponibles, pueden aprender desde las bases de la mecánica de suelo hasta mecánica de rocas. La idea es que esto siga creciendo. Después que se terminó la pandemia, los servicios empezaron a crecer, así que lamentablemente tuvimos que dejar un poco frenada la academia, pero nos vamos a ordenar para poder seguir aumentando los módulos y los contenidos. Y el objetivo de esto siempre fue que estuviera al alcance de todos, así que a ustedes no les digo el precio, pero le va a dar risa lo barato que es participar de esta academia. De hecho, cuesta más barato que cortarse el pelo. Ese era el objetivo, que costara más barato que lo que cuesta cortarse el pelo. Y nuestros alcances en servicios van de la mano de la energía solar y eólica principalmente, y de la minería, donde, y esto no lo dije antes, pero ya existe para la construcción, sobre todo, cuando se quiere realizar un proyecto de construcción, los modelos digitales ya son algo muy común, modelos BIM que integran todas las áreas todas las etapas de construcción. Bueno, la geotecnia también. Hicimos un estudio de la ingeniería de detalle, la hicimos en un modelo, cosa de que la persona que recibe este informe puede ir viendo paso por paso todas las etapas de la ingeniería de detalle que estamos preparando. Muchas gracias por tu presentación, Mauro. Obviamente, muy esto tiene un completa, costo, muy interesante. Y por supuesto, realmente los principales muy que bueno están interesados en esto son la gente de la minería. No sé si alguno de los integrantes quiere hacer alguna consulta. Hacia las otras disciplinas. Han ido dejando aquí sus correos. Entonces, Mauro, si tú quieres compartir algún material en especial o la presentación para poder compartirla, y luego nosotros nos encargamos de enviársela a todas estas personas que al mundo han ido forestal. Ahí dejando están algunos de nuestros correo clientes, electrónico. de los principales clientes, y ahí están las redes sociales
Ya, y voy a estar perfecto. contento de Nuevamente responder cualquier agradecer consulta a que María que puedan Angélica que tener. nos acompañó, a Mauro y a todos los participantes que dedicaron tiempo a conocer más de la geotecnia. Ahora quiero invitarlos a todos a encender sus cámaras para que podamos hacer una foto grupo y poder conocerlos un poco más. Acá antes estoy viendo, pero puede abrir su micrófono, la señorita Camila Arriagada y respondemos la pregunta que vi que llegó, porque ha sido la primera. Hola Camila. Sí, la presentación no hay ningún problema en compartirla. Ujú. Hola, buenas. ¿Cómo estás? Hola, Mauro, ¿cómo estás? Hola Camila, bien, ¿y tú? Me encantó la presentación. La encontré atómica, me gustó mucho. Y que la tecnología esté dentro de la geotecnia es demasiado interesante, porque ya así no nos vamos quedando atrás. Me gustó mucho el tema de la granulometría con rayos láser. Quisiera saber cómo se llama ese equipo y cómo se puede obtener además. Sí, el equipo, el nombre exacto no lo manejo, pero la técnica es granometría láser y es un equipo que parece una impresora, del tamaño de una impresora, un poco más grande, y que lo que hace, uno introduce una cantidad pequeñita de arena o de material bajo 2 milímetros, no permite hacerle granometría a partículas más grandes que eso, pero la gracia es que lo hace en 2 minutos. O sea, introduce uno el material y en 2 minutos tiene la curva granométrica. Eh, pero tú te refieres al otro, al escáner, el que yo mostré en el video. Sí, a ese, No. específicamente porque Ese, ¿cómo lo hace? sí, Obtiene la curva granulométrica, pero, por ejemplo, las otras propiedades del suelo, la sí, humedad, la sí. gravedad Te específica y estaba todo. respondiendo la granometría láser que uno puede hacer con este equipo. Mira, el equipo, igual te lo respondo porque es importante. La granometría láser para partículas pequeñas lanza un rayo láser y la sombra que deja del grano es como mide el tamaño del grano. O sea, le apunta y algunas veces apunta, otras veces no apunta. Y cuando la apunta, deja una sombra y esa sombra mide el tamaño del grano. Eso lo hace muchas veces y en 2 minutos entrega una curva. El otro equipo, el que yo mostré de la empresa Bachmann, Sí, el objetivo no es solamente encontrar la curva granométrica, y de hecho si uno se lo va a comprar para puro encontrar la curva granométrica, en realidad es un poco costoso, pero sí permite obtener otras propiedades, y para obtener la forma de los granos usa dos cámaras que están, pasa la cinta y usa dos cámaras, una enfrentada con la otra. Entonces al tomar una fotografía en dos ángulos distintos, tiene la forma tridimensional del grano, tiene además un rayo láser que detecta otras características de la geometría, y además tiene un equipo de fluorescencia de rayos X. Esa es la técnica, y mediante fluorescencia de rayos X se obtienen los elementos que están dentro del material. Entonces se puede escanear por dentro del grano. Y esto para minería es importante porque uno introduce las partículas y puede saber cuánto cobre, cuánto fierro, o si es carbón, por ejemplo, cuánto contenido de carbón está dentro o la calidad del carbón que está pasando por esta máquina. También es en tiempo real. Sí. ya, perfecto. O Y sea, la entrega más empresa Bachmann, perdón, ¿ya? sí, O sea, más que las propiedades mecánicas del suelo, le entrega también las propiedades químicas, los además. elementos, las propiedades elementales, o sea, los elementos que están dentro del grano. Sí. Ya, y la empresa Bachmann es la que... Bachmann, sí, se los voy a dejar aquí en el chat, la pueden Ujú. googlear. Pero creo que respondí un mensaje directo. Un momento que alguien me escribió. Ahí sí. Bachmann, con CH y doble N. Y ahí el equipo lo pueden encontrar, tienen nombre de ciudades. Está el equipo Texas, Iberia, y así hay otros, Florida.
también, así que ahí buscan el equipo de la ciudad que más les guste. Súper. En la misma técnica que se vio en el otro video del sondaje, fluorescencia de rayos X para determinar la composición elemental de los estratos. ¿Es la misma empresa que realiza? La misma empresa, sí. Ok. De hecho, en los sondajes vamos a hacer, ya tenemos el contrato para hacer unas pruebas en Coyahuasi. Vamos a ir a hacer unas mediciones en los sondajes porque ellos quieren conocer de manera más rápida la composición de los pozos donde introducen los explosivos para la explotación del mineral. Normalmente se hace un promedio del material, en este caso se va a tener el perfil completo del pozo. Gracias a ti. No sé si Pero ahí alguien lo que más quiere hacen es el resolver alguna sondaje pregunta. e introducen un... Claro, la sonda se introduce dentro Levante su del manito sondaje o activen su ya realizado. micrófono. Ah, perfecto. Ya, O bueno, sea, no parece solamente que con la estamos. recuperación de la Nuevamente muestra agradecer a todos la se obtiene la participación estratigrafía, y sino que desearles in situ, una o feliz sea, tarde. como si fuera Exacto. una Que calicata, estén pero todos muy gigante. bien. Muchas gracias. Sí, sí. O sea, las muestras igual se extraen, o no siempre, depende del sondaje. Hay sondajes que extraen muestras testigos y otros no. Y las que se extraen se mandan al laboratorio, pero las que no se extraen o en comparación con el laboratorio se puede hacer esta otra técnica. Perfecto. Muchas gracias. Gracias, Constanza.